Definición de primogénito. 1. Nacer primero. 2. Tener privilegio por sobre todo lo demás. De acuerdo a esto, significa que Jesús fue el primero en nacer, o sea el primer ser creado como algunos aseguran. ¿O será que al decir el primogénito de la creación se refiere a que la creación nació en él? Veamos. Si continuamos leyendo el texto, podemos ver que también se dice que Él es el primogénito de los muertos, refiriéndose a la resurrección, o sea que Él es el principio de la resurrección. También aclara que esto es para que Jesús tenga preeminencia en todo, o sea que esté por sobre todo. Algunas versiones con la intención de hacer a Jesús como un ser creado, el primero creado, vierten aquí, para que llegue a ser primero en todo, en lugar de que tenga preeminencia sobre todo. Aún así, diremos como ellos lo escriben y no cambiará el sentido. Observe. Para que Él sea primero en todo, y si es en cuanto a la creación, para que Él sea primero que la misma, o sea primero, antes que la creación exista, porque Él no está dentro de la creación, sino antes, es decir, primero. El mismo capítulo nos dice que Él, Jesús, es antes de todas las cosas, o sea, antes de la creación. Igual, para que Él sea primero en la resurrección, porque Él dijo ser la resurrección misma, y aunque se quiera cambiar el término, no se cambiará el sentido del contexto, porque el mismo capítulo nos dice que Él es antes de todas las cosas, y aunque Jesús no haya sido el primero en resucitar en cuanto a la carne, pues Lázaro y alguien más lo hizo antes que Él, su preeminencia se debe a que Él resucitó glorificado, antes de todo y de todos los demás, pues Lázaro volvió a morir en la carne, en cambio Jesucristo resucitó para siempre, y en este sentido es el primero. Note lo siguiente, el versículo no dice solamente el primogénito de la creación, sino el primogénito de toda la creación, y la palabra toda cambia el significado. Si dijera solamente el primogénito de la creación, sin decir de toda la creación, como el primero en nacer de la creación, los que creen esto estarían en lo correcto. Pero al introducir la palabra toda, refiriéndose a nacimiento, no podría señalarse que Jesús nació al comienzo de la creación, pues dice toda, y toda tiene comienzo, medio y final, por lo tanto se contradeciría, puesto que también se podría identificar que Jesús nació en cualquier momento de toda esta creación, por ejemplo a la mitad o quizá al principio, o al final. Por lo tanto, esta es la diferencia que introduce la palabra toda, para que no se confunda que el texto se refiere a Jesús primogénito, como el primero que nació en la creación, sino a que Él es el primogénito, el que tiene privilegio por sobre toda la creación, incluso siendo lo contrario de lo mal interpretado por algunos. No es Jesús quien nació primero en la creación, es la creación la que nació en Jesús, ahora lo veremos. Para terminar estas controversias, la palabra dejaría bien en claro que Jesús fue el primero en nacer en la creación, pero no dice eso, dice que es el primogénito de toda la creación, claro, porque ser primogénito es ser sobre todo lo demás. Dejemos bien claro esto. Dijimos que se le llama primogénito al que nace primero. La Biblia describe que Dios decidió por su voluntad dar al primogénito una posición superior a sus hermanos. Pero no es que nacer primero, más allá de la razón que Dios premiaba por hacerlo, o sea abrir la matriz, lo que daba ese privilegio, sino la voluntad de Dios de hacerlo. Para que lo entienda, supongamos que Dios en su voluntad hubiese decidido que el tercero en nacer, no el primero, en el caso de que lo hubiera, sería el privilegiado, el superior sobre sus hermanos. ¿Quién podría contradecir su decisión? ¿Qué cambiaría? Nada, ¿verdad? Pero no es lo que quiso, Él quiso que sea el primero en nacer el que tenga esta posición. De ahí, que paradójicamente, y también por voluntad y decisión propia de Dios, decide en ocasiones poner en ese lugar de privilegio, a una persona, rey o nación, según la Biblia, que nunca nació primero. Este mismo Dios, sabiendo que no nacieron primero, les llama primogénitos, de nuevo, no por su posición de nacimiento, sino a que los tenía por una estima superior, y por encima de los demás, y les llamaba primogénito por eso, por su preeminencia. Resumiendo, aunque humanamente entendamos que primogénito es nacer primero, para Dios primogénito, es colocar a alguien en un lugar especial. Como ejemplos de los no nacidos primeros, y son llamados primogénitos por su lugar especial, podemos ver a Jacob, quien nació segundo.
Israel, quien no era la primera nación en nacer, José, que no fue el primer hijo en nacerle a Jacob, Efraín, quien fue el segundo en nacer, pero Dios le llama mi primogénito. Señores, primogénito es privilegio para los ojos de Dios, está muy claro, no solamente primero en nacer, como únicamente lo entienden algunos, sino Dios se contradeciría llamando primogénito al que no nació primero. Refiriéndose a la creación. Por lo tanto Él es antes de todo lo creado, y todo es todo. Se excluye a Jesucristo de ese todo, ya que no existe ni relata la Biblia sobre una creación paralela de Jesucristo, porque si ésta existiera, estaría dentro de todo lo creado, no importando si hubiese sido creado antes o después del resto de la creación, claro según ellos, y Él sería creación al fin, aunque fueran dos creaciones distintas, y no tendría sentido que Él fuera antes de Él mismo si Él fuera creación, porque la palabra dice que Él es antes de la misma, antes de todo lo creado. Ellos intentan hacer de Jesús el primer ser creado de la creación, no el principio. Claramente existe una diferencia entre el primer y el principio, o sea lo que significa correctamente primogénito de la creación. Veamos por qué. Antes de comenzar, aclaremos la diferencia entre la palabra primer y la palabra principio. Observemos esta oración como ejemplo. El primer principio de los ciudadanos es el respeto mutuo. En el ejemplo, la palabra principio es inmutable, no está sujeta a cambios por la palabra primer, ya que se podría decir sin problemas, el segundo principio, el tercer principio, etc. Por lo tanto se observa que son dos palabras que se refieren a cosas totalmente distintas. Los que creen que Jesús es creado, por decirse el primogénito de la creación, o sea el principio de la misma, piensan que se refiere al primer ser creado. Creen además que una vez que Jesús fue creado, Él realizó el resto de la creación. Esto, de acuerdo a sus traducciones que dicen que Jesús creó las otras cosas. Pero esto no tiene sentido. Porque según lo que dice la palabra, Jesús no sería el primero en todo, o sea el principio total, sino también el segundo principio de la creación, contrario a lo que dice Colosenses, por lo cual se le llama a Jesús el primogénito de la creación, por ser el único principio de la misma, ya que no hay dos. En este versículo, principio no es lo mismo que primero. Algunos sutilmente quieren tergiversar este significado, para decir que Jesús no es Dios. Sus seguidores no perciben la diferencia. Veamos un ejemplo más. Si tú quieres referirte al origen de un río, nunca dirás el primero o lo primero del río, aduciendo a su nacimiento, porque lo primero del río es un lugar en algún punto de su comienzo, y sigue siendo un sinsentido, no es allí donde nace ese río. Tú dirás entonces correctamente, para referirte al nacimiento del río, el principio del río. De la misma manera la palabra nos dice que Jesús es el principio de la creación, o sea su origen, su fuente. Lo dice el mismo capítulo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Escuchó bien, dice por medio de Él, por Él y para Él, y al decir por medio de Él, no se refiere a que Él fue usado como un medio para crear, al contrario, se refiere a que todo fue hecho mediante Él, porque Él es la fuente de la creación, no se puede crear por otro medio. Jesús no es creado, Jesús es creador. Para cerrar entonces vemos que principio significa 1. Primer momento. 2. Punto de donde parte, nace o surge una cosa. El versículo en cuestión dice que Jesús es el principio de la creación. Se nos está diciendo que Jesús es el primer momento, donde se origina toda la creación, o sea, el pasaje está hablando de que el origen, motivo, momento inicial de la existencia de la creación, o más claramente que la creación existe y es originada por Jesucristo ya que Él es su principio, su origen. Ella, la creación, nació en Jesús, no Jesús en ella. Unigénito. Los que niegan la deidad de Cristo, argumentan que al decir que Jesús es unigénito, esto confirma que es creado. ¿Por qué?
porque ellos interpretan solamente que el término unigénito se refiere, y esto es correcto en parte, a que Jesús es único, especial, no hay otro que posea ese único género, o sea que Jesús es único en su especie, pero claro para ellos, creado, el único superior y especial ante todo ser creado, y para ellos esto no significa que sea Dios. Esta media interpretación es correcta, Jesús es único en su género, en su naturaleza, no hay otro como él, pero algo está faltando en la ecuación, lo cual determina algo muy importante. Lo que les está faltando analizar, es que dice que Jesús es el unigénito sí, pero del Padre. Al decir del Padre, lo relaciona, en un vínculo con el Padre Celestial, y este vínculo es de Padre e Hijo. En cualquier naturaleza, un hijo, posee los genes de su padre. Un hijo humano, tendrá genes de su padre humano. En Génesis Dios dijo, que cada especie debía reproducirse según su género. Un árbol de manzanas, no puede dar naranjas, porque el género es manzana. Así cada especie, tiene hijos de su misma especie. Pregunta, ¿cuál es la especie del Padre Celestial? Respuesta. La especie o naturaleza es Dios, entonces ¿de qué naturaleza es su Hijo Jesucristo? Jesús, es el único Hijo, absolutamente el único Hijo del Padre Celestial, que lleva esa misma genética, y la genética es ser Dios. Él es el unigénito Hijo de Dios, no hay otro que tenga estos genes. El término es claro, aunque una vez más lo desvirtúen, tomando en parte su definición. Pablo advirtió sobre estas cosas, él dijo que el espíritu del anticristo operaba desde su época, y el objetivo no es más ni menos, que negar al Hijo, al unigénito Hijo de Dios, haciéndolo pasar por alguien especial, pero no del mismo género que su Padre, o sea Dios. ¿Puede ver usted la diferencia aunque no crea esto? ¿Puede ver cómo se manipulan las cosas? Saque sus conclusiones. La palabra es clara, Dios tiene muchos hijos, pero Jesús, según la palabra es el único que posee la misma naturaleza de su Padre, nadie más. Hebreos 1:3, sentencia el significado de unigénito y dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Jesús es la expresión exacta de la naturaleza del Padre, y la naturaleza del Padre es ser Dios, su Hijo tiene esa naturaleza, según la Biblia. Nadie más, absolutamente nadie, solo Jesucristo. Como vimos, primogénito, principio y unigénito, no se refieren a que Jesús es creado, sino todo lo contrario, que Jesús es creador, y que todo nació en él. En el próximo video veremos, el término primero y último, y el tan argumentado texto, yo te he engendrado hoy, el cual usan los opositores del Señor como Dios, para decir que Él fue creado en algún punto de la eternidad. No dejes de comentar y suscribirte para escuchar el punto de vista final de este tema. Y recuerda, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Dios te bendiga.